Empezamos el tema de figuras planas. Y las figuras planas que vamos a estudiar son los polígonos. Para ello vamos a empezar dando una serie de definiciones que nos van a servir después para entender un poco más el tema. Lo primero es, ¿qué es una línea poligonal? Una línea poligonal es una línea formada por segmentos concatenados, es decir, uno consecutivo de otro, de forma que dos segmentos consecutivos tienen un extremo común. Esta línea poligonal que está dibujada aquí a la izquierda, como veis, no está cerrada, por eso decimos que es una línea poligonal abierta. Si cerramos esta línea, uniendo este punto, este extremo y este extremo, obtenemos lo que llamamos línea poligonal cerrada. Como podéis observar, cada segmento tiene dos segmentos consecutivos, uno anterior y otro posterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué sería un polígono. Un polígono, imaginaros que esto de aquí, la pantalla, es un plano, ¿no? Y yo dibujo una línea poligonal cerrada, como esta de aquí, que es una línea poligonal con 6 segmentos. Pues la parte interior, esta parte interior azulada, eso es lo que es el polígono, la parte interior de la línea poligonal cerrada. Un polígono, por lo tanto, tiene una serie de elementos que vamos a pasar ahora a definir. Por un lado, el lado. El lado es cada uno de los segmentos que forman la línea poligonal cerrada. ¿De acuerdo? Otro elemento es el vértice, que es el extremo común de dos lados consecutivos o el extremo común de dos segmentos consecutivos. También están los ángulos interiores. Los ángulos interiores son los ángulos formados por dos lados consecutivos, por ejemplo este. Y estos de aquí, que son ángulos que están dentro, en la parte interior de la zona, en el interior del polígono, se llaman interiores. Si nosotros prolongamos, por ejemplo, este lado y este lado, también podríamos tener un ángulo exterior, pero normalmente nos vamos a dedicar y estudiar los ángulos interiores. Veamos ahora cómo clasificamos los polígonos, que normalmente se suele hacer por el número de lados o el número de ángulos, porque un polígono tiene siempre el mismo número de lados que de ángulos. ¿De acuerdo? El primero de ellos es el que tiene 3 lados o 3 ángulos, que se llama triángulo. También se le puede llamar trilátero. Si me va el triángulo, es más común llamarle triángulo. Luego tenemos el de 4 lados, que se llama cuadrilátero. Y ese es más común llamarle cuadrilátero que cuadrángulo. ¿De acuerdo? Dentro de los cuadriláteros pues está el cuadrado, estará el rectángulo, que son polígonos de 4 lados, y en general los cuadriláteros. A partir de ahí el nombre es en función del número de ángulos, pero que ya sabemos que es igual que el número de lados. Tenemos el pentágono con 5 lados, el hexágono con 6, el heptágono con 7, el octágono con 8, el eneágono con 9, el decágono con 10 y el endecágono con 11 lados y 11 ángulos, y el dodecágono. Bien, estos son los más habituales. Los hay con un mayor número de lados, pero los habituales son estos que hemos nombrado. Si un polígono tiene todos sus lados iguales, es decir, de la misma longitud, y por lo tanto todos sus ángulos interiores también iguales, se dice que es un polígono regular. Los polígonos regulares son los que tienen la longitud de cada lado igual, son de lados iguales. Veamos ahora uno de los polígonos más importantes que hay, que es el triángulo. ¿De acuerdo? Y vamos a estudiar un poquitín más el triángulo. Lo primero que vamos a hacer es clasificar el triángulo en función de o bien de sus lados o bien de sus ángulos. Empezamos la clasificación en función de sus ángulos. Veamos este de aquí de la izquierda. Si todos los ángulos del triángulo son menores de 90 grados, como este de aquí, se dice que es un triángulo acutángulo, con ángulos agudos. Si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que es este de aquí, decimos que es un triángulo rectángulo. Y por el contrario, como el de aquí de la derecha, si tiene un ángulo mayor de 90 grados, como este de aquí, entonces se dice que es un triángulo obtusángulo, con un ángulo obtuso. También los podemos clasificar en función de sus lados. De esa manera tenemos que si
el triángulo tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, se dice que es un triángulo equilátero, igual lados. Si el triángulo tiene dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos, que serían este iguales, y un lado desigual, decimos que es un triángulo isósceles. Y por último, el de la derecha, si todos sus lados son distintos y todos sus ángulos son distintos, decimos que el triángulo es escaleno. Vamos a ver ahora que los triángulos tienen una serie de rectas muy importantes llamadas rectas notables y unos puntos también notables que derivan de esas propias rectas. Bien, mirad este triángulo. Este triángulo vais a ver que voy a poder moverlo moviendo este vértice y cambiándole de forma. Vamos a ver ahora las rectas notables. Vamos a empezar con las mediatrices. Ya recordáis del tema anterior que la mediatriz de un segmento es la perpendicular a dicho segmento trazada por el punto medio, que pasa por el punto medio del segmento. Por lo tanto, si cogemos cada uno de los lados del triángulo y trazamos una perpendicular a los lados que pasen por el punto medio, tenemos las mediatrices. Y da la casualidad de que esas mediatrices se cortan en un punto que llamamos circuncentro. Aquí lo tenéis. Estas serían las mediatrices, esta sería la mediatriz de este lado, esta la de este y esta mediatriz de este. Y se cortan en este punto. Ya veréis que aunque yo cambie la forma del triángulo, estas tres rectas se siguen cortando en un punto. ¿Lo veis? El punto puede estar fuera del triángulo, como veis, pero sigue existiendo. Y ese punto, llamado circuncentro, es el centro de una circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo, que se llama la circunferencia circunscrita, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? Que tengo una circunferencia, que veréis que aunque yo cambie el triángulo, esa circunferencia sigue existiendo. ¿Lo veis? Por muy rara que sea, el triángulo, por muy raro que sea, aquí tenemos un obtusángulo, tenemos aquí una circunferencia, uno que sea más o menos rectángulo, otro, este sería un triángulo rectángulo. Bien, veamos ahora otras rectas notables, que son las bisectrices. Ya habíamos visto en el tema anterior que la bisectriz de un ángulo es una recta que, pasando por el vértice del ángulo, divide al ángulo en dos ángulos iguales, los divide por la mitad. Vamos a considerar ahora, aunque en el dibujo van a salir también las bisectrices de los ángulos externos, nos vamos a fijar en las bisectrices de los ángulos internos. Si las trazamos, vamos a ver que esas bisectrices se cortan en un punto también. Aquí lo tenéis, este de aquí. Estos serían los puntos donde se cortan las bisectrices de los ángulos exteriores, que también tienen la misma propiedad, se cortan en un punto. En este caso vamos a ver este de aquí. Este punto se le llama incentro y tiene la característica de que es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, es decir, una circunferencia que está dentro del triángulo y que toca a este en tres puntos. Vamos a dibujarla. Esta sería. Vais a ver que esta circunferencia, pues, aunque sea el triángulo como sea, siempre existe, y que el incentro también existe, sea como sea el triángulo, por muy raro que sea, grande, pequeño, escaleno, rectángulo, obtusángulo, en fin. Bien, ya tenemos dos de las rectas notables, que son las mediatrices y las bisectrices, y dos de los puntos notables, que son el circuncentro y el incentro. Vamos a ver ahora las medianas. ¿Qué son las medianas? Las medianas de un triángulo son las rectas que pasan por el vértice y por el punto medio del lado opuesto. Es decir, si yo tengo este vértice de aquí que estoy marcando y cojo el punto medio del lado opuesto a este vértice, que estaría más o menos por aquí, veremos que vamos a poner esos puntos. Estos serían los puntos medios, este y este de aquí son los puntos medios de los lados. Y ahora, si trazamos las medianas, vemos que pasan por el punto medio del lado opuesto y el vértice.
punto medio y vértice, punto medio y vértice. Y al igual que las mediatrices y las bisectrices, se cortan en un punto llamado baricentro. Vuelvo a mover el triángulo de forma y veis que las medianas siguen cortándose en el baricentro. ¿De acuerdo? Veamos ahora otras rectas notables, que son las alturas. Las alturas son rectas que pasan por los vértices y son perpendiculares al lado opuesto. Es decir, es una recta que pasa por este vértice, por ejemplo, y es perpendicular a este lado opuesto. Lo mismo con este vértice. Trazamos una recta perpendicular a este lado, y otra recta pasando por este vértice perpendicular a este otro lado. Y estas se llaman alturas. Y se cortan también en un único punto, que es el ortocentro. Aquí lo tenéis. Si yo cambio la figura, el ortocentro se mueve, pero sigue estando ahí. Pues ya tenemos las 4 rectas notables, que son las mediatrices, bisectrices, medianas y alturas, y los 4 puntos notables, que eran el circuncentro, el incentro, el baricentro y el ortocentro. Vamos a dibujarlos ahora todas. Sería mediatrices y circuncentro, y la circunferencia circunscrita. Las bisectrices y el incentro, y la circunferencia inscrita. También podemos poner las alturas, las medianas y el baricentro, que serían estas, y las alturas y el ortocentro. Hay una característica, que es que hay 3 de estos puntos, que son precisamente el circuncentro, el baricentro y el circuncentro, el ortocentro, circuncentro y baricentro, que están alineados, es decir, que están en la misma recta. ¿De acuerdo? A esa recta se le llama la recta de Euler. Bueno, esto no es muy importante. También veis que hemos visto antes que también había otros centros de circunferencias, que son las de los bisectrices externas, que serían las circunferencias exinscritas, que serían estas de aquí. Y hemos terminado el tema.